Pensaría que ahora seguro tocará el turno, no me iré por lo que dice la IA, yo creo que será un italiano, pero sí es muy importante el que se pueda retomar. Definitivamente esto que comentas, Pedro, pues es totalmente cierto, ¿no? O sea, ver en Praga, en Chequia, que hay iglesias que ahora son hoteles, escuelas, entonces bibliotecas, dices, es que discotecas. sin duda. El 80% de la gente que resguarda las tradiciones en los pueblos son homosexuales. Claro. Y ellos tienen una conexión directa, no reconocida, dentro de las iglesias. ¿Quiénes son los que visten a la Virgen? ¿Quiénes son los que se acuerdan de las fechas, programan y organizan? Es que así el alcalde o la alcaldesa le puede decir al crimen organizado, es que eso yo no lo decido. Eso lo decide el Estado, en este caso a través del convenio de mando coordinado, o la zona militar, o la federación. Pero no, insisten en colocar a personas en estos cargos. Eso ya también habla del interés que tienen en tener... Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un capítulo más, un episodio más de Panorama 360, esta mesa de opinión con un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un placer, un honor presentar a quienes forman parte de este espacio de opinión. Mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, para mí también siempre un placer poder estar con ustedes y con la gente que nos acompaña. Gracias, doctora. Y por supuesto también, como cada semana, agradecer la presencia, la participación de mi compañero Pedro Tonantzin, compañero, colega y amigo. Pedro, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por permitirme estar con ustedes en esta mesa. Gracias, Pedro. Pues esta vez la agenda, para empezar rápido porque luego no nos da tiempo, ocupa la agenda esta información, este hecho que pues lamentablemente ocurrió y que es el deceso, la muerte del Papa Francisco y que por supuesto a nivel internacional ha ocupado las primeras planas, la agenda, las coberturas. Los periodistas más destacados, digamos, del planeta se han dado cita allá en el Vaticano. Uno, para cubrir los funerales del Papa Francisco y dos, por supuesto, para informar a las audiencias sobre la sucesión papal, sobre este cónclave que se está llevando a cabo en aquella ciudad, justamente en espera de que se dé a conocer quién será quien sustituya, quien suple en el cargo al Papa Francisco. Un papa, doctora, que hay que decir, creo que es una opinión, bueno, ahorita la conoceremos, de quienes profesan la fe católica y quienes no, en varios sentidos, un papa diferente a lo que conocíamos como el representante principal o líder principal de la Iglesia Católica en el mundo, que es pues el Papa. Hizo cosas sui generis, distintas, novedosas, y también con una visión distinta y novedosa sobre distintos aspectos de la cotidianidad, doctora. El Papa Francisco fue un hombre que supo estar a la altura de las transformaciones que requiere la Iglesia, y es que cuando pensamos en la Iglesia Católica, pues de pronto pareciera, ¿no?, que sería pues inamovible muchas de las cosas en las que se funda, y lo que se profesa. Sin embargo, pues es muy importante, a partir de todas las modificaciones que tenemos en la vida de todas las personas alrededor del mundo y cómo esto pues también ha impactado en el número de creyentes. En ese sentido, me parece que el Papa pues retoma temas muy importantes en su momento. Uno de ellos, y que había costado pues un descrédito impresionante para la Iglesia, tiene que ver con la pederastia, ¿no? Con los casos de abusos a niñas y niños en todo el mundo, pero que bueno, de manera particular pues sabemos aquí en México ocurrieron a partir de los legionarios de Cristo. Y entonces pues una de las cosas que hace el Papa es justo abrir el asunto, ¿no? Informar cuáles eran los casos que se tenían documentados desde 1941 al quitar este secreto pontificio y que entonces pues se pudiera dar paso a conocer más acerca de esto. Falta mucho, sin duda, sobre todo justicia en los casos, ¿no? Claro. Pero un primer paso, sin duda, Avance. pues es que se haya un reconocimiento por parte de la misma Iglesia. En términos de otros sectores que también son muy importantes, por ejemplo, todas las ocasiones que se refiere a migrantes, a personas que históricamente han sido excluidas, ¿no? Y en donde también lanza documentos muy importantes. Fíjate que yo creo que uno de los temas que también se tiene que resaltar sin duda es poder tener participación de mujeres.
En una de las últimas cosas y que quizá pues todavía en toda la reforma que él ha impulsado pues no le alcanzó el tiempo para ver ya traducido en los frutos que seguramente él en su momento proyectó. Sin embargo, y ahorita comentabas, ¿no?, cómo va a quedar o quién es la sucesión del Papa Francisco, y también ahí es muy importante porque él sí se encargó de poner prácticamente de las personas que van a estar ejerciendo una votación en este cónclave que sabemos se va a dar en estos tiempos, pues muchos fueron clave con el Papa Francisco. Entonces, seguramente su legado, también viendo en ese mediano plazo, estará y va a trascender, ¿no? El tema reciente entre comillas, ¿no?, 2022, en donde él impulsa a la monja italiana Raffaella Petrini para que quede como presidente de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Eso es muy importante porque justo es pensar que claro que hay mujeres dentro de la Iglesia y que hay mujeres que tendrían que ser tomadas en cuenta en puestos clave, en puestos de poder. Y eso me parece que pues es también un gran legado que tendrá el Papa. Y sobre todo, decía hace un rato, en términos de todas las personas que han dejado de ser católicas, que han dejado de ser creyentes en el mundo, el Papa Francisco lo que hace pues es referirse incluso a las personas ateas, a la comunidad LGBT. Creo que pues uno de sus grandes legados es sin duda aquella ocasión en la que un niño pues conmovido por la pérdida de su padre, ¿no?, le pregunta que qué pasa, porque pues su preocupación es que su papá era ateo, ¿no? Entonces que si podía estar cerca de Dios. Y bueno, él hace una reflexión en donde además de darle consuelo a ese pequeñito, pues es claro que hace una apertura a partir de las buenas acciones con independencia, incluso de que se sea creyente. Me parece que fue un papa, y también lo digo como sujeto religioso o creyente en su momento, que también estas prácticas, lo voy a decir así, y es mi opinión, y me hago responsable de ella, arcaicas, retrógradas, viejas, particularmente de la Iglesia Católica, me parece que ha hecho que muchos, como yo, nos alejemos de esa institución. Quizá no de la fe, quizá no de la creencia en esencia de un ser, pero sí de las prácticas, de la visión, insisto, retrógrada, machista, abusiva, poderosa, con la visión desde arriba, ¿no?, que juzga, que me parece que es un discurso en los hechos completamente, cuando tienes ya conciencia de niño y vas creciendo y cuando la desarrollas, un pensamiento crítico completamente contrario a lo que ves en las películas y a lo que estudias en el catecismo, de que fue la palabra de la persona, del sujeto, de quien o donde surge la Iglesia Católica, que es Jesucristo. Cuando escuchas de pronto en el catecismo que hablas de amarse unos a los otros y un discurso pro pobreza, digamos, o sea, que acoge y demás, y de pronto ves a los jerarcas, y en México, ¿no?, es el ejemplo más claro cuando estaba Norberto, ¿no?, Rivera, recuerdo como el presidente del episcopado mexicano. En México, ¿no? Y veías sus limusinas y sus lujos, y veías esta postura, insisto, crítica en sentido negativo de la unión de personas del mismo sexo, temas más complicados y más complejos donde no se ha avanzado mucho, como la despenalización de la interrupción del embarazo, por ejemplo. Bueno, van ¿no? en 22 estados de 32. Y donde la Iglesia sigue manteniendo una postura muy cerrada, me parece que es de las que quedan todavía, pero eso hizo que muchos, por supuesto, dijéramos, oye, pues esa institución está predicando o está en los hechos contradiciendo su fundamento, su discurso, su esencia, claro. Y eso hizo que muchos nos alejáramos, ¿no? De pronto. Y llega de pronto Francisco con un discurso nuevo, me parece, en términos de la Iglesia joven, que le da nuevos aires, fresco, dinámico, que comprende las dinámicas actuales y que efectivamente no juzga, ¿no? Hay posturas, insisto, que no puede, me parece que no logró, no pudo salirse de ellas, ¿no? Una de ellas es, insisto, la interrupción del embarazo, pero el tema de los homosexuales, el tema de los ateos, efectivamente, y humanizar esta figura, ¿no? Claro. Un papa que tomaba mate, que jugaba o que le gustaba ver fútbol, que tenía gustos como ser humano, es algo que le falta a la Iglesia. Un papa y que yo espero... jesuita. Espero que en esta renovación que va a haber, y yo no podría conseguir que esto ocurra, hay un debate ahora, ¿no? Un análisis en torno a si quien llega es un papa conservador o liberal. A mí me parece que no hay cómo regresar a una iglesia católica
cerrada y radical como Bueno, como según ha sido antes de Francisco. la IA da por hecho que puede ser un papa negro, el El obispo, color de la piel no implica que tu ideología sea de el obispo conservadora de o Nueva liberal, Guinea, ¿no? me parece que sería el que estaría llegando, que es el que reúne las características de complementar la transformación de la iglesia. Y no es algo que la iglesia en algún momento dado quiera o no hacer. Las iglesias en Europa están vacías. La iglesia no puede seguir caminando en el mismo rumbo que lo ha estado haciendo durante los últimos 2 siglos, porque me parece que eso es lo que lo ha llevado justamente a que muchos se declive. decepcionen, terminen por no seguir profesando esa fe y pues se alejen finalmente. Yo me quedo con una parte que a mí me parece de lo más loable que se puede decir del Papa Francisco, porque él viene de una nación quebrantada económica y políticamente. Es decir, quienes gobernaban en Argentina eran pillos que destruyeron la economía de ese país y que no importaba que fueran de izquierda, derecha o populistas, lo que se encargaron era de lo que hemos visto aquí en este país, en México. Robar lo que pudieran. Venga de donde vengas. Robaban lo que pudieran. Y yo creo que en el ánimo no de intervenir políticamente, pero sí decir que la política estaba ocasionando el hambre del pueblo, fue una labor muy interesante que realizó el Papa cuando le tocó ser obispo, jerarca en el caso de Argentina, llamar a la conciliación y estabilizar la política para que pudieran enfrentar los problemas económicos que se estaban derivaron en el cacerolazo, en el mentado corralito, en los problemas financieros. La gente dejó de tener empleo, dejó de tener que comer Y él lo tenía claro, esa realidad, ¿no? Me parece que era muy obvio que tenía clara esa realidad. Y cuando él llega, lo primero que dice a este pontificado, lo primero que dice es: quiero ser un papa de los pobres. Así como en algún momento Juan Pablo II se planteó ser un papa peregrino, él dijo: mi sello va a ser el papa de los pobres. Y creo que en gran medida lo cumplió. Y una de las digamos que medidas que me parece que cualquiera podría decir, es que ocurrió hace 2 siglos, hace 3 siglos. Sí, pero era una deuda que todavía se sentía en los pueblos y naciones, en los nativos americanos, porque lo que ocurrió en Canadá y en los Estados Unidos es la separación forzada de los niños de sus padres y también la destrucción cultural por parte de la Iglesia Católica, obligados a profesar una religión cuando ellos no la aceptaban, obligados a adquirir una educación cuando ellos no querían tener esa educación y también decirlo, la separación que era quitarle a los niños a sus padres y llevarlos a escuelas católicas donde al final de cuentas los trataban de instruir en la religión y bueno, pues ello implicó una serie de abusos que tan solo en una de las capillas se encontró más de 150 tumbas de niños que fueron sometidos a torturas, a vejaciones, a violaciones, y que esa deuda histórica... Y ese reconocimiento que es muy importante para que se pueda dar una reconciliación, que de pronto pues lo dices, ¿no? Hay quienes dicen, es que eso pasó hace muchos años, ¿no? Es que el que hay un reconocimiento pues hace que entonces puedas Y un avanzar. pedir perdón también. Exactamente. Y un pedir por ocurrido. En México ocurrió lo mismo, pero en aquel momento justamente uno de los reclamos o lo que originó esta guerra de reforma fue justamente quitarle estos privilegios porque las escuelas eran propiedad del clero, de los católicos, y al final de cuentas, bueno, pues una de las cosas que hace Juárez al llegar es, las tiene la iglesia, ahora las va a administrar el gobierno y el gobierno se hace cargo de la educación, pero en un sentido meramente laico y de libertad de academia, a diferencia de lo que pues anteriormente hacía eso. Ese proceso también se vivió en las poblaciones indígenas de México, pero, insisto, hace más de 2 o 3 siglos, que bueno, pues eso cambió justamente con las leyes de reforma y con la guerra de reforma. Hay una deuda que había muy puntualizada en el caso de Canadá y en el caso de Estados Unidos, porque es reciente, o sea, estamos hablando del siglo XIX, cuando eso ocurrió, entre 1910 y 1930 y tantos, cuando se da esta separación de los hijos de los hijos de sus padres y la destrucción cultural. Lo mismo ocurrió
también con los huérfanos en Irlanda, estos niños que fueron enviados a los Estados Unidos o a Australia, y que en muchos casos estos niños no se tiene ningún tipo de registro de con quiénes quedaron, cómo es que quedaron. En fin, hay situaciones muy oscuras de la Iglesia Católica que ningún papa se atrevió a decir esto fue lo que ocurrió, y en nombre de todas esas víctimas la Iglesia pide perdón. Claro. Yo diría que también es muy importante resaltar, sí, el hecho de que era un papa latino, ¿no? De todo el orgullo que generó entre la gente latina. Creo que pues cada ocasión en donde él se asomaba a la Plaza de San Pedro, la cantidad de personas provenientes de América Latina resaltando que pues era un papa con el que tenías una plena identificación a partir del origen, era muy importante también. Pensaría que ahora seguro tocará el turno, no me iré por lo que dice la IA, yo creo que será un italiano. Pero sí es muy importante el que se pueda retomar. Definitivamente esto que comentas, Pedro, pues es totalmente cierto, ¿no? O sea, ver en Praga, en Chequia, que hay iglesias que ahora son hoteles, escuelas, entonces bibliotecas, dices, es que discotecas, sin duda, ¿no? Y otra vez está muy recargado porque tienen, por ejemplo, la iglesia del Santo Niño de Praga, que es muy visitada, por cierto, por latinos, ¿no? Pero en eso se basa prácticamente la religión hoy en Europa, ¿no? A partir de la gente latina que, pues sí, sigue conserva, profesando la fe católica. Entonces, sí tiene que haber, pues, o tiene que seguir en este proceso de transformación, no se puede ir para atrás, sobre todo pensando, pues, si cuántas personas se han perdido, ¿no? Hace unos años, cuando vino Benedicto XVI, o sea, Benedicto subió un 10% en México el número de creyentes, y eso es muy importante. O sea, iba a la baja. Exacto, iba a la baja, pasó un 65, un 75% con esa sola visita. Entonces, sí es muy importante quién está al frente y sobre todo, pues pensar también en una trayectoria como la del Papa Francisco que comentaba Héctor hace un rato, ¿no? El decir, pues yo soy un papa de los pobres, pero es porque tenía toda una trayectoria detrás que Porque así lo conoce la avalaba pobreza. en Buenos Aires, ¿no? En la misma catedral en donde se puede documentar pues toda esta trayectoria, ¿no? Y todas las iglesias por las que pasó el Papa Francisco y sobre todo, lo más importante, ¿cómo le haces para que sea la iglesia la que vaya a la sociedad? Que esa fue la gran misión que les dio a los jóvenes durante el encuentro de Brasil hace algunos años, ¿no? O sea, que sea la iglesia la que esté llegando a la población. Vamos a hacer una pausa. Recuerden que también, además del canal de YouTube, transmitimos por FM en el 98.1 Super. Vamos a hacer este breve corte. Regresamos en breve para cerrar este tema del fallecimiento del Papa. No se vayan, regresamos. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Panorama 360. Por supuesto, un agradecimiento especial a todo el equipo de producción de este programa, de esta mesa de opinión. Gracias a todas y todos ellos. Es posible que cada semana estemos directamente en sus dispositivos puntualmente. Estamos platicando del fallecimiento del Papa Francisco y me parece que coincidimos en este tema, en esta visión distinta, visión latinoamericana, que sí considero que es un toque especial que nadie en Europa o que haya nacido y crecido en Europa o en Asia puede conocer. La realidad de los latinos me parece que es única, este conocimiento, este carisma que tenía, por supuesto, Francisco, que lo hacía cercano a la gente, este humor natural, visible, ¿no? Esa mirada, esa visión, esa forma de entender, de asimilar la realidad, me parece que solo nosotros la tenemos. En este lado del mundo, como también seguramente una visión empresarial la tienen en Asia, en Japón, Sí. ¿no? O sea, son como formas de ADN, ¿no? Social, Yo de creo- entender la realidad. Yo creo que llegó lamentablemente un poco tarde la presencia de un papa con esas características a esta posición tan importante, porque creo que desde hace mucho, es más, yo estaría hablando de hace 30, 40 años, que este cambio ya lo requería la Iglesia Católica. Yo creo que Monseñor Sergio Méndez Arceo no se equivocaba al decir que en su momento que la Iglesia tenía que transformarse y que las propuestas que había eran muy simples. De hecho, me parece bastante obvias y lógicas. Primero, que justamente la Iglesia saliera a las calles, tomara las calles y se convirtiera en una iglesia que pudiera, si era necesario, hacer misa en una banqueta, en medio, en el campo,
A mí me tocó ver cómo la diócesis de Chiapas, una de las grandes transformaciones que tuvo al llegar Raúl Vera, al ser el anterior obispo, se me olvida su nombre, que por cierto fue uno de los grandes dialogadores por la paz en el conflicto armado de Chiapas. Sí, el obispo Monseñor, ahorita te digo. Bueno, ellos dos hacen una gran transformación y me tocó ver cómo las comunidades no requerían ni siquiera tener capilla. Y estamos hablando de un estado en el que había... Samuel Ruiz García. Y cómo la mayoría de los padres que estaban en esa diócesis no exigían absolutamente nada. Más, de hecho, me tocó convivir con varios de ellos que trabajaban y iban a hacer su servicio religioso. Ellos cumplían con su trabajo y solamente pedían las horas para ir a cumplir con sus servicios religiosos. Eso generó muchísima comunidad a la aceptación de una religión que, hay que decirlo, en Chiapas muy particularmente, había, no sé ahora cómo andan los números, pero entre 1980 y 1990 había casi una mayoría de protestantes y de otro tipo de religiones, y que a partir de esa transformación de la iglesia en esa zona empieza a cambiar la percepción de la gente respecto a lo que está ocurriendo. Se involucran en muchos temas: el tema de los migrantes, el tema del levantamiento armado, el tema de los indígenas, que lo adopta la iglesia como propio en el caso de Chiapas, y que se vuelve en un ingrediente especial justamente para las negociaciones de paz y para reconocimiento de las comunidades indígenas. Yo creo que si este papado hubiese llegado antes, hubieran entendido cosas tan sencillas como las que proponía don Sergio aquí, que era cambiar la misa, dejarla de hacer en latín, dejarla de hacer tan cuadrada, y que fuera el gusto de quienes la profesaban. También hay que decir que hay una parte importante, no sé qué tanto, qué tanto en número, de la Iglesia Católica que está en contra de lo que hizo Francisco, y que optan y prefieren una iglesia como esa, que añoran y que extrañan. Ojo, también es una tendencia en el mundo. De pronto, si hablas como de temas de conservadurismo, de política, la temas ultraderecha. electorales, sí. Exacto, por eso sí es muy importante. La iglesia popular, ¿no? La parte popular de la iglesia. ¿Cómo se vaya entonces a reconfigurar? Pero bueno, mira, de los que voy a entrar entonces, de los que estarán en la Capilla Sixtina, en el conclave, son 108 de 135 que fueron nombrados directamente por el Papa Francisco. Ok. Entonces Hay sí una mayoría. podríamos pensar que pues, la iglesia Tuvo una visión electoral. Tuvo una visión seguro de pensar a futuro cómo tendría que ir caminando la iglesia para no generar como este tipo de retrocesos, ¿no? La misma comunidad LGBT, o sea, el pensar, yo creo que eso era impensable hace muchos años, o sea, que un sacerdote, y pensar incluso el Papa dijera, pues, ¿quién soy yo para juzgar si es una persona que es así y así y así y así? ¿Quién soy yo entonces para juzgar, no? Esas creo que son como las mayores lecciones, sin duda, porque eso no solamente reduce la tocan posibilidad al catolicismo, sino tocan pues a la sociedad en general. Eso reduce la posibilidad caso de que veamos una iglesia otra vez arcaica y vieja, ¿no? O sea, me parece que lo que sonaría Pero además como natural es que sigan esa ruta. Es un no reconocimiento. La realidad en este país es que, le pregunté yo en alguna ocasión a uno de los investigadores de la Fundación Friedrich Ebert, que también era parte de la organización 500 años de resistencia indígena, negra y popular de Guerrero, y le preguntaba yo, oye, ¿y cómo andan en cifras la representación de la gente, de los homosexuales? Le pregunté yo así. En aquel tiempo no había mucha claridad respecto al tema de la diversidad sexual, y me decía, nomás para que te des un quemón, el 80% de la gente que resguarda las tradiciones en los pueblos son homosexuales. Claro. Y ellos tienen una conexión directa, no reconocida, dentro de las iglesias. ¿Quiénes son los que visten a la Virgen? ¿Quiénes son los que se acuerdan de las fechas, programan y organizan las fechas religiosas? Los que religiosas? colaboran en las casas pastorales, los que asisten a los sacerdotes en las capillas, en las iglesias, por supuesto. Los más preocupados por la identidad de los pueblos son justamente las personas de la diversidad sexual en los pueblos, y que esto les otorga incluso un estatus de respétenlo, porque hay fiesta o se organizan los rezos porque esta persona es la que colabora. Entonces yo creo que hay implícito también un reconocimiento de que muchas de las personas de la diversidad son las que integran o forman parte de la iglesia. Así como las mujeres, que también son las que sostienen que son la mayoría, la organización de todo lo que conlleva
las fiestas, las tradiciones, las costumbres de la Iglesia Católica. Los en las propios comunidades. Son las sacramentos. mujeres, los sacramentos, claro, quienes ves en muchas ocasiones dentro de las iglesias, de las parroquias, ayudando, colaborando de manera altruista, digamos, pues sin cobrar, digamos, por su fe en las iglesias, son mujeres. Y efectivamente, que no haya un reconocimiento de la cúpula católica en el planeta a las mujeres estaba ya muy desfasado en la realidad, ¿no? Entonces, pues ese es el tema de Francisco. Me parece que sí deja la vara muy alta y, insisto, desde mi enseñanza, desde la niñez católica, yo sí espero que no haya un retroceso en todo esto que avanzó Francisco. Nos dejó un pendiente, no haber santificado a Maradona. No. No, porque de tiene su forma. propia iglesia, entonces. Además, Sí, no hay- tiene su no hay propia cómo. iglesia. Además, bueno, ese tema estaremos al pendiente en otro análisis, por supuesto, más adelante, no sé si la siguiente semana o después, sobre quién sea pues electo el nuevo Papa, Pontífice, representante de Dios o de San Pedro, ¿no? Así es, en la la tierra. dentro de la Iglesia Católica. Así que ese tema no queda cerrado, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y pues regresando a lo que nos toca, A temas más- tierra más ¿cómo es la palabra? Más terrenales. Hay una situación en Temisco que me parece que es un botón de muestra. No es el primer municipio donde hay un asunto crítico importante en materia de seguridad. Está Cuautla, está Atatlaucan, hay algunos municipios por ahí que tienen estos asuntos, pero recientemente Temisco ocupó la agenda porque pues ya había sido un asunto pendiente la violencia registrada en esta localidad, en esta demarcación. Empezamos, bueno, antes de que tomara protesta Israel Piña como alcalde, varios de sus negocios fueron incendiados. Ahí ya se prendieron los focos rojos en materia de seguridad sobre lo que pasaba en ese momento también en el municipio de Temisco. Y al inicio de la administración, pues un atentado, un ataque en contra de la residencia, la casa de la síndico de este municipio, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas, no hubo personas que hayan perdido la vida, pero sí un ataque contra su domicilio. Hasta ahí nos quedamos. Luego vino ya entró en funciones el ayuntamiento, la administración, nombró Israel Piña a un empresario del espectáculo, de centros nocturnos, de bares, como titular de su secretaría, que tiene un nombre extraño, Secretaría de Administración y otras cosas, secretario de Seguridad Pública en el municipio, Cristian Contreras Luna, que es un empresario de bares aquí en Cuernavaca, que como antecedente tiene el haber denunciado un intento de extorsión por parte de un alcalde de un ayuntamiento aquí en Cuernavaca y que, bueno, eso lo llevó hasta las últimas instancias, incluso, entiendo, federales, si no mal recuerdo. Y derivó en la destitución y el encarcelamiento de las personas involucradas. De quienes le habían extorsionado en su negocio. Y ahora, Cristian Contreras Luna ofrece una conferencia de prensa la semana pasada, finales de la semana pasada, donde denuncia, muy grave me parece, que Israel Piña, el alcalde, lo corrió, lo cesó, por no haber accedido a participar o atentar en contra de la integridad de dos funcionarias del ayuntamiento, la síndico y una regidora. Denunció que le ordenó también pactar con la delincuencia organizada, dijo que contaba con pruebas de sus dichos y que acudiría ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos y ante la Fiscalía en materia de delincuencia organizada de la Federación, de la FGR, a denunciar a Israel Piña. En respuesta, el ayuntamiento lo que hizo fue emitir un comunicado en sus redes sociales donde dice que Cristian fue cesado por no aprobar los exámenes de control y confianza. Vaya situación que pasa en un municipio donde hay una disputa entre dos personas que se tenían confianza y que de pronto deciden sacar los trapitos al sol. Trapitos al sol que pues pudieron afectar a muchas personas y que no estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando de la seguridad La vida. en el municipio de Temisco. A mí me parece que es muy grave que, imagínate, o sea, han transcurrido 3 meses desde que empezó la 100 días, administración. ¿no? Son ¿No? 100 Ya todos días. están ahorita cumpliendo sus 100 días.
¿Cómo es que trabajas 100 días con una persona que no ha acreditado los exámenes de control y confianza? Yo no sé si es un tema burocrático, si por el cambio de la fiscalía, si cuántas cosas hayan ocurrido. El caso es que hoy la Fiscalía General del Estado pues está a cargo de hacer los exámenes de control y confianza. ¿Se acuerdan que hace unos años pues estaba en el terreno más de la Secretaría de Seguridad en el Estado, ¿no? Hoy lo tiene la Fiscalía y me parece que algo prioritario pues es que hayas hecho un examen de control a todos los que van a estar ocupando estos cargos en los municipios. Claro. Esto ha presentado un retraso importante. De hecho, el mismo secretario de Seguridad a nivel estatal lo había referido, ¿no? Que había municipios que no tenían todavía algún nombramiento. Que ni siquiera había mandado su propuesta. Exacto. Entonces, no es posible. O sea, es un tema principal que cuando uno está en campaña, uno quisiera pensar también como ciudadano que la persona que se está postulando pues sabe con quiénes va a trabajar, con quiénes va a llegar y que por lo tanto tendría que estar preparando el terreno. Además, no estamos hablando, ojo, los alcaldes tuvieron 6 meses para haberse preparado. Corrijo, 7, porque la elección fue a principios de junio. Entonces su transición es larguísima. 7 meses para ver con quiénes vas a trabajar. Es inaudito que entonces vengas a decir que pues, los exámenes de control y confianza no se acreditaron y que entonces trabajaste con una persona que no tenía, pues... Que participó en mesas de seguridad, Exacto, que tuvo conocimiento de acuerdos. ¿Cuál es la estrategia de seguridad? ¿Cómo se lleva a cabo en el municipio? O sea, que conoce las entrañas de cómo se desarrollan las labores de prevención del delito en tu municipio y que tiene bajo su mando hombres armados que son policías, ¿no? Exacto, y que entonces digas, pues ¿qué creen? Es que no acreditó los exámenes. Sobre el perfil específico que tenemos en este caso, pues pareciera que es un perfil de constante conflicto. Pero bueno, no sabemos si tenga realmente las pruebas. Ojalá que si las tiene, como dice, pues las presente en su momento. Hoy lo que sabemos, porque está avalado por la Fiscalía, pues es simplemente que no acreditó las pruebas. Además, voy a decir algo, en redes sociales, ahora que publicamos esta información, esta declaración del exmando de la policía en Temisco, usuarios, me parece que con bastante información, comenzaron a comentar en estas publicaciones una serie de elementos presuntamente irregulares en los que participó Cristian Contreras Luna. Alguna serie de denuncias, algunas cosas de violencia, me parece que intrafamiliar, y cosas muy puntuales, ¿no? Casi que una especie de formulario con viñetas de hizo esto, hizo lo otro. A manera de interpretación, me parece que esto forma parte de una estrategia de contrapeso de estas denuncias que hizo contra el alcalde. Es decir, que gente del ayuntamiento, gente que le está queriendo echar la mano al alcalde, pues se dedicó a contestar esta información en redes sociales. Si es así, insisto, es especulación, si es así, lo que dices, doctora, me parece que es importante y muy puntual. Tuviste en tus filas, le estuviste pagando un salario durante 3 meses a una persona que a poco no sabías todas estas presuntamente serie de irregularidades o delitos en todo caso que cometió y aún así lo contrataste. Me parece que es muy grave, pero también es grave que no haya una presencia fuerte de la federación o de una autoridad encargada de vigilar que los perfiles que coloquen pues cumplan. Claro. Porque a toro pasado pues es bien fácil decir, no, sí, también hizo lo que... Oye, pero estuvo 3 meses al frente de la policía de tu ciudad, Claro. de tu municipio. Pero además sale a denunciar que hubo una orden directa del alcalde de atentar en contra de la síndico. Y resulta que al inicio de la administración, la casa de la síndico fue atacada a balazos. ¿Quién dio esa orden entonces? Eso está muy tétrico. Sí. O sea, hubo un momento en que alguien sí cumplió esa orden y luego ya no. Y también voy a decirlo con respeto y puntualmente. ¿Cuándo se dieron estas órdenes? Porque hasta esa fecha se dan a conocer. ¿Y por qué no en el primer momento en que recibes una orden de ese tipo, Pues dices, oye, a ver, sí, claro. esto no está bien? Son temas complicados que me parece que cruzan por un tema administrativo, de despido, de intereses personales. Lo hemos dicho aquí, doctora, qué malo, qué lamentable que hasta que te tocan un interés como servidor público es cuando actúas en consecuencia, aparentemente en beneficio de la sociedad. Porque esto, pues, en teoría, Cristian lo estaría haciendo para exhibir y proteger a la ciudadanía de Temisco. Lo hemos visto en otros escenarios, en otros casos, donde cuando tocan los intereses de un actor político administrativo de este estado es cuando sale a decir o revelar alguna información, y qué lamentable que así se litigue y que así se hagan estas cosas en el estado de Morelos. Pero insisto, me parece grave que en el caso de Cuautla, que en el caso de Atlaucan, que en el caso ahora de Temisco, Oye, todos, haya por una cierto, ausencia son alcaldes de oposición. oposición. Todos son de Hoy oposición. mucho más cercano al PAN, ¿no? Sí. Ahora que estuve buscando, también lo voy a decir porque aquí, Bueno, en aquí el lo caso de hablamos en su Piña, al momento, PRI. y al PAN, a la Pero oposición, ya hoy, ¿cómo al frente.
al frente. Ahora que estuve buscando la fotografía para ilustrar la nota de esta declaración de Cristian Contreras, sí, se le nota a Israel Piña en campaña y ya como alcalde en funciones, muy abrazado de personajes como Ángel García Yáñez, ¿no? Entonces, en esta mesa, durante la campaña y previo a ella, hablamos de los personajes y los perfiles en el estado de Morelos, sí, y de los vínculos que también se han señalado, por lo menos mediáticamente, de Ángel García Yáñez con pues grupos no deseados en materia de seguridad en el estado de Morelos. Insisto, y con esto cierro mi comentario en ese momento, qué lamentable que no haya un ejercicio de autoridad por parte de la Federación, de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de tomar el control de estos municipios en materia de seguridad pública. O sea, ¿por qué no hay una acción contundente de una autoridad superior al municipio que nos garantice que no sigue ahí un tema de órdenes a favor de grupos delictivos? Seguimos esperando lo que va a resolver la Fiscalía General de la República respecto a las investigaciones contra el alcalde de Cuautla, pero decirte que en la conferencia que ofreció Miguel Ángel Urrutia justamente este día, pues se señaló que ya el alcalde de Temisco prácticamente desistió de su facultad de designar a quién será el próximo encargado de la seguridad pública, cosa que a mí me parece políticamente pues correcta, porque él se dio cuenta que efectivamente ya no tenía la posibilidad, o por lo menos la autoridad, la legitimidad. Legitimidad, más bien dicho, para poder realizar la designación del próximo secretario encargado de seguridad, y le deja en manos del general de la 24 Zona Militar la posibilidad de que él designe a quién será el encargado de la seguridad en los próximos días. Esto yo creo que requiere ya de una inmediata acción, pero también decir justamente esto, o hacer énfasis en lo que comentó la doctora, porque son 7 meses, pero además hay que añadirle que el temas de Israel Piña Labra fue justamente el tema de la seguridad. No puede llegar a decir, es que me topé con algo que no conocía. No, lo conocía, y lo conocía de sobra. De hecho, su campaña es toda dirigida al tema de seguridad. También. Él realizó 4 marchas por la paz y diciendo una y otra vez que él iba a llegar a resolver el tema de la seguridad. Es decir, él no puede llegar y decir, es que no imaginé, no tenía yo planeado con quién... El tamaño del monstruo. No tenía yo con quién resolver este asunto. No. Él sabía lo que se estaba enfrentando, y yo creo que tuvo, además de la campaña, 7 meses más para poder construir un equipo que lo ayudara a llegar en las mejores condiciones y afrontar el tema de la inseguridad en Temisco. Y es un municipio que conoce la crudeza con la que actúa el crimen organizado. Paradójicamente, sede de la Fiscalía General del Estado y sede de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. O sea, es completamente paradójico, ilógico, irracional. Como irracional es que haya un cuartel del ejército mexicano y que al lado tenga una colonia donde vendan la mayor cantidad de drogas en Cuernavaca. Eso no puede, o sea, ellos llegan y de la casa al trabajo y no voltean a ver nada, no ve nada. Pues el ejército mexicano tiene inteligencia y debería ocuparla para que por lo menos en un perímetro cercano a tu casa, a su casa, a tu sede de trabajo, esas cosas no puedan suceder. Eso me parece de lo más irracional. Bueno, por eso yo aquí he expresado un punto de vista bastante pesimista respecto a si se va a resolver o no el tema de la seguridad, cuando justamente percibes que hay una colusión muy clara. Este tema de que ahora el alcalde Israel Piña de Temisco dice, lo dejo en manos de otras autoridades que pongan, me parece que es parte del esencial e inicial de la estrategia. Quitarle esa responsabilidad a los alcaldes implica también quitarles el riesgo de que grupos del crimen organizado los busquen para obligarles a nombrar a un encargado de seguridad, pues impuesto, digamos, colocado desde el crimen organizado. Yo no sé por qué no aprovechan esa oportunidad que tienen, esa opción que tienen los alcaldes. En los dichos, así lo han señalado algunas autoridades, es que así el alcalde o la alcaldesa le puede decir al crimen organizado, es que eso yo no lo decido, eso lo decide el Estado, en este caso a través del convenio de mando coordinado, o la zona militar, o la federación. Pero no, insisten en colocar a personas en estos cargos. Eso ya también habla del interés que tienen en tener cierto control. Sabemos que la parte operativa
a través de sus convenios de mando coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, deja en manos de un representante del Estado la operación de la policía, es decir, a dónde van, a qué hora salen, cuántos llegan, atienden, qué no atienden. Y la parte de la Secretaría a través del municipio, pues es una parte administrativa, pero insisten en dejar, hasta que enfrentan un monstruo, una crisis así, es que dicen, no, ¿sabes qué? Mejor si no me toca. ¿Por qué no lo asumen si es parte del acuerdo? O sea, ¿por qué no lo hacen desde el principio y por qué insisten en querer colocar a alguien, pues a través de su mando, ¿no? Bueno, yo creo que no quisiéramos pensar mal, pero pues claro que abarca muchas cosas la misma Secretaría, ¿no? De entrada, pues todos los temas que tienen que ver con la seguridad vial, ¿no? Toda la entrada de recursos económicos para los ayuntamientos que representan. ¿Te acuerdas, doctora, que con Graco Ramírez el mando único intentaba alcanzar la parte de policía vial y que ahí dijeron los alcaldes, no? No, pues ¿cómo? Eso sí, ¿no? Oye, si del ahora tránsito me encargo yo. los programas de alcoholímetros por todo el estado. Bueno, ellos hasta dicen que no tiene fines recaudatorios. No, hombre. Y en Xocotla acabamos de ver una situación también, por cierto, sí, bastante delicada. Xocotla es sui generis, donde personas que nombran la comunidad en este esquema de usos y costumbres y de municipio indígena y de reciente creación, que aparentemente desconocen el tema, ya no es el primer caso. ¿De qué hablo? De un operativo, un retén montado por presuntos policías de Xocotla, entiendo, o así la denuncia, sin uniforme, sin plenamente estar identificados, le marcan el alto a un vehículo. No, el comandante solamente, el comandante era el que iba en esas condiciones. Un vehículo que era tripulado por policías del municipio de Coatetelco. Bueno, el chofer era un policía que estaba de descanso, iba con su familia del vecino municipio de Coatetelco. Y este policía de civil decide no pararse en este punto de control colocado por los policías de Xocotla, encabezado por el mando que no llevaba uniforme, y se sigue, los policías de Xocotla lo persiguen y lo atacan a balazos, ¿no? Balean este vehículo. Resulta que se da a conocer que hay un temas ahí irregulares en Xocotla. Entonces me parece que no es un tema que pueda ser dejado a que solito se resuelva o que los municipios lo resuelvan. Es un tema que desde mi punto de vista tendría que tener más control, más presencia, más autoridad, más imposición, digamos, administrativa por parte de otras autoridades cuando nos damos cuenta que los ayuntamientos no pueden o no quieren hacerse cargo del tema de la seguridad. Bueno, pues yo creo que ahí, regresándome un poquito al asunto de Temisco, pues habrá que estar pendientes entonces, ¿no? De cómo se van a dar estas sucesiones, lo mismo si hay, pues desde la federación, incluso desde el estado, cuáles pueden ser las propuestas para que lleguen a ocupar esos puestos, porque al final, pues estamos hablando que uno de los principales objetivos que tiene, me parece, el gobierno federal, pues es la estrategia de seguridad, ¿no? Entonces, claro que le tiene que hacer, pues, cortocircuito que pronto pasen estas cosas con algunos municipios. Usted decía, doctora, en algunos programas anteriores, esta decisión de que Omar García Harfuch fuera el encargado de la seguridad y todo este poder administrativo, operativo que se le dio para controlar la estrategia de seguridad en el país, me parece que en los hechos, en el caso de algunos municipios de Morelos, no estoy viendo que esta estrategia federal, con esta forma de operar y de hacer las cosas, llegue a las localidades, llegue a las colonias. Creo que ahí falta. Pues es que pareciera que sí son cercanos, ¿no? El gobierno y todo, pero pues sí, quizá habrá que ir viendo ya. No, particularmente los municipios, ¿no? Por esos intereses que tienen. Insisto, vuelvo a decirlo. ¿Dónde está la acción de gobierno en el caso de Cuautla? ¿Dónde hay claridad? O que nos digan, no era el alcalde, o fue forzado, o fue obligado, o no sé, alguna explicación que le dé sentido. No hay explicación y eso me parece que es grave en temas de seguridad en el Estado. No hay ni explicación ni interés de aclarar qué es lo que está ocurriendo. Este tema aún sigue siendo o quedando todavía en el limbo, no, hasta que la Fiscalía General de la República pues no concrete en sus investigaciones que si efectivamente los alcaldes que fueron citados a esa reunión estaban voluntariamente o efectivamente obedecían a una amenaza de estar presentes. Que puede ser, puede ser. Nadie ha dicho que ser alcalde es fácil. Lo hacen con conocimiento de causa desde que están en campaña y saben a qué se enfrentan cuando viven en el municipio. Entonces tampoco me parece que sea pretexto, pero sí hace falta de contundencia. Se nos acaba el tiempo, como siempre. Un comentario final, doctora. Bueno, yo me quisiera ir por el tema de turismo. Creo que fue importante el ver durante estos días que llegaron, según las cifras que tiene la Secretaría de Turismo,
casi 800,000 personas, ¿no? De ahí, pues también en el desglose comentar que la mayoría pues son personas que tienen alguna casa de fin de semana en el estado de Morelos, Sí. Pero sí pues se pudo cautivar el que pudieran llegar incluso de otros países, ¿no? Algunos excursionistas, o sea, eso creo que es muy importante, el que pues el estado de Morelos deje de ser solamente como un estado de paso, ¿no? O sea, de paso para que, pues ya de regreso a Acapulco a lo mejor me paso al centro histórico de Cuernavaca. Claro. No, sino que realmente pues se cuente, por supuesto, con todo lo necesario, ¿no? Y esta parte que también habló la misma Secretaría de ir potenciando diferentes municipios, ¿no? Con su oferta, con conocerla entre nosotros mismos, que eso sería algo muy importante, Claro. ¿no? Que los mismos morelenses nos estemos desplazando por estos lugares. Desafortunadamente coincide, ¿no? Es el mismo fin de semana en donde, pues, ay, mira, el alcalde, están acusando al alcalde de Temisco de esto, se Que cae tiene el destinos tema de turísticos seguridad. Temisco, ¿no? Claro, sus balnearios, o sea, muchas cosas, ¿no? Que podríamos pensar sin duda. Pero bueno, creo que es uno de los temas que se tiene que seguir trabajando, el que pues van a ir ahorita, entiendo, en el anuncio que hace la gobernadora, al tianguis turístico que será ahora en Tijuana. Entonces, pues bueno, al menos pues sí pareciera estar permeando al exterior que hay ciertas modificaciones en el estado y creo que pues eso sí a todos nos conviene, por supuesto, ¿no? Te dediques a lo que te dediques, sobre todo por los temas de servicios y servicios turísticos, pues claro que es muy conveniente el posicionar a nuestro estado. Claro. Gracias, doctora. Pedro. Oye, yo quisiera retomar el tema de la gobernadora cuando dice que retiren los fotógrafos de la autopista. De verdad, algo que debería de darle confianza a quienes viajan de la Ciudad de México hacia Cuernavaca es que no existan esos fotógrafos porque los motociclistas están causando accidentes y en el menor de los casos obstruyen la vialidad y esto atora la fluidez de la autopista. Otro tema, que hayan cerrado, qué bueno que la población, no el ayuntamiento, la población de Tepoztlán decidió cerrar los accesos a los cerros en temporada de sequía y que dejen abierto el sendero que va hacia la pirámide, hacia la zona arqueológica, obviamente con muchos llamados a que no suban ni con bebidas alcohólicas, con cerillos, cigarros, con fuego. que todo eso también pone en riesgo este bellísimo, bellísimo lugar de Tepoztlán. Así las cosas, por supuesto, se celebran los resultados en materia de turismo, porque también hay que decir que la gente, al final, con todos estos años que llevamos enfrentando esta situación de violencia en el país, pues también la gente lo interiorizamos cada vez más y de pronto hay gente, hay familias que dicen, pues no la jugamos, ¿no? Esperemos que todo salga bien. También hay que decir que no es que en todos los destinos turísticos haya hechos de violencia graves o impresionantes o impactantes. Son puntuales, causan mucho ruido, pero también me parece que el esfuerzo, particularmente en Morelos, en materia turística, vale la pena mencionarlo y destacarlo porque me parece que ha dado resultados esta estrategia y lo vemos en las calles y lo ven finalmente los prestadores de servicio, que es el principal pues sector económico en nuestro estado. Muchas gracias por esta mesa de opinión, doctora. Gracias. Muchas gracias. Pedro, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, por supuesto, también a todo el equipo de producción de Panorama 360, pero sobre todo gracias a ustedes que cada semana nos hacen el favor de estar atentos a lo que se dice en esta mesa, que son justamente opiniones en torno a la agenda informativa local, nacional e internacional. Nosotros aquí seguimos y si todo sale bien, nos vemos la próxima semana con más análisis desde todos los ángulos. Hasta la próxima. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.